Se lo adelantábamos en titulares, la Fiscalía abriría una causa penal en contra del presidente Sebastián Piñera por su presunto vínculo en la compraventa de la minera Dominga. Según informó La Tercera, la acción se basaría en que el exfiscal Manuel Guerra no tuvo a la vista el contrato original de la transferencia. Esto mientras investigaba en 2017 los negocios de Bancart en la compra de acciones a la pesquera peruana Exalmar, todo esto en medio del litigio en La Haya, y por la participación también en la minera Dominga. En la instancia se habría encontrado un preacuerdo, cuando se revisan los antecedentes de la carpeta, un preacuerdo de compraventa que daba cuenta de la operación, pero no figuraba exactamente el contrato final. Esta revelación entonces de la cláusula para no cambiar la normativa ambiental, para no impedir nada que impidiera la realización del proyecto minero. Según el gobierno, estaba un contrato espejo, pero no estaba el contrato final, estaba el acuerdo que incluía la cláusula, pero no estaba el contrato final. A través de un comunicado, el abogado Juan Domingo Acosta, quien representa al presidente, afirmó que todos los documentos de la operación fueron entregados a la PDI a requerimiento de la Fiscalía. ¿Qué agrega? Agrega que dicho antecedente, esta cláusula que condicionaba el pago de la tercera cuota en la venta de los hijos del presidente a su amigo, llamado más comúnmente como Choclodela, que esa cláusula estaba en la investigación, una causa que se encuentra terminada mediante sobreseimiento definitivo. Dice que el documento dado a conocer por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que en nuestro caso en Chile corresponde a CIPER y a la BOT, es la materialización, solamente dice la materialización efectiva del negocio acordado formalmente de un acuerdo. Entonces, eso es lo que estaba en la carpeta, un acuerdo. Y que la cláusula del saldo de precios es una mera transcripción de la que ya existía en dicho documento de acuerdo. Pero el contrato, dice la Fiscalía, como tal, no estaba. Bueno, y para profundizar en este tema vamos a tomar contacto con el abogado y exfiscal Carlos Gajardo. Abogado, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a usted por la invitación, Mónica. Buenas noches. Vamos a ir profundizando en este tema y tratando de explicarle a quienes nos escuchan varios aspectos, pero primero quisiera preguntarle una opinión general. ¿Cuál es su opinión general respecto de la decisión tomada por la Fiscalía, que no ha sido anunciada formalmente, pero que ya adelantaba La Tercera? A mí me parece que es una decisión correcta. Yo creo que la Fiscalía tenía que analizar tres elementos para decidir si reabría o iniciaba de oficio una nueva causa por este asunto. El primero es si es que inicialmente, prima facie, los antecedentes conocidos pueden ser o no constitutivos de delito. Y a esa primera pregunta a mí me parece que la respuesta es afirmativa, es decir, el hecho de que se conozca un contrato en que la familia del presidente Piñera, un funcionario público, pacta con otra familia, la familia del señor Délano, un contrato en que por una decisión de una autoridad que tiene que ver con el Ejecutivo puede finalmente recibir una tercera cuota de dinero que alcanza los 9,9 millones de dólares, o eso efectivamente uno puede entender que es posible de ser subsumido en un delito, posiblemente de una negociación incompatible o incluso, como lo ha anunciado la Fiscalía, de un posible delito de cohecho. Esto es un beneficio económico para sí, para la propia autoridad o para un tercero, en este caso para la familia. La ley expresamente establece que el beneficio puede ser para un tercero. El segundo punto que tiene que discurrir es la posibilidad de que esto esté prescrito o no, y efectivamente, si bien han pasado muchos años, 10 u 11, desde el año 2010 o si se considera el 2011, lo cierto es que el delito de cohecho tiene hipótesis en que puede la prescripción alcanzar incluso los 10 años. Y el tercer punto, que es el que se ha discutido y hace referencia el colega Juan Domingo Acosta, tiene que ver con que si es que operó en este caso la institución de la cosa juzgada. Es decir, si hay un pronunciamiento de un tribunal de la República que ya haya fallado sobre este hecho específico, señalando que eso no era delito. Y ahí me parece que hierra el análisis que hace el distinguido colega Juan Domingo Acosta en cuanto a que lo importante no es el contenido que haya tenido la carpeta investigativa, sino que lo importante es la decisión que tomó el día 3 de agosto del año 2017 en una audiencia pública el juez Guillermo Rodríguez, que fue quien conoció de esta audiencia, y si en esa resolución comprendió o no el hecho específico que tiene que ver con esta tercera cuota del contrato señalado. A mí me parece que... Sí, para ir preguntando, porque tenemos hartas dudas que preguntarle, hartos temas por los que pasar. Lo primero,
Usted dice, la tesis desde el gobierno y que reitera, en el fondo hace la vocería el abogado Juan Domingo Acosta, es que esto ya fue juzgado. La pregunta es, el hecho de que no haya estado en la carpeta el contrato final, que lo que haya habido era un acuerdo, espejo o no del contrato final, pero una cosa es un acuerdo y otra cosa es el contrato final que se firma. El hecho de que no haya estado el contrato final, ¿es un tema relevante desde el punto de vista penal? No, a mí me parece que eso no es lo relevante. Lo relevante es el contenido de la resolución del tribunal que declaró el sobreseimiento definitivo el día 3 de agosto. Lo que haya estado o no en la carpeta más bien nos va a hablar de si la investigación que hizo el fiscal Manuel Guerra fue una investigación profunda y exhaustiva o no. Los antecedentes, además de considerar que esto no está incluido en el sobreseimiento definitivo y por lo tanto no hay cosa juzgada, además los antecedentes parecieran indicar que esa investigación tampoco fue profunda ni exhaustiva. Es decir, no están los antecedentes totales del contrato que se celebró y lo más relevante que en su momento fue alegado por la parte querellante fue que nunca se pidieron los correos electrónicos del propio presidente Piñera, que es lo que, diría yo, puede dar luces, no definitivas por cierto, del conocimiento que hubiera tenido él de este contrato. La alegación que ha hecho su defensa básicamente es decir, él nunca conoció ni supo de esta negociación ni de este contrato, y para eso un elemento yo diría que es fundamental, ¿abogado? Es conocer el correo electrónico. Súper en concreto, usted fue fiscal, usted investigó causas parecidas a estas, ¿no? Entonces le pregunto directamente, si usted hubiera sido fiscal a cargo, ¿hubiera pedido como diligencia los correos del presidente Sebastián Piñera? Y le voy a agregar un dato adicional, Mónica. ¿Pero lo hubiera pedido? Es que déjeme contestar lo siguiente. Yo en ese momento era el fiscal jefe de alta complejidad de la Fiscalía Oriente, y a mí me correspondió iniciar esta causa. Yo tuve esta causa 72 horas aproximadamente. Sí, poquito le duró. Tras lo cual el fiscal Guerra la solicitó y la decidió tramitar personalmente, excluyendo a cualquier otro fiscal. Ningún otro fiscal, salvo el fiscal Guerra, participó en esa investigación. Obviamente, si lo que uno quiere indagar es sobre el conocimiento de una persona sobre un hecho, es fundamental conocer, por ejemplo, su correspondencia electrónica, conocer, por ejemplo, sus comunicaciones vía mensajería instantánea, WhatsApp. Esas son diligencias fundamentales para cualquier investigación que intente dilucidar si una persona tuvo conocimiento o no de un hecho, y eso debe hacerse independiente si la persona es un ciudadano de a pie o si es el presidente de la República. O sea, usted evidentemente dice que usted sí hubiera pedido esas diligencias, si hubiera podido seguir a cargo de la investigación, cosa que sabemos le duró poco. También le duraron poco otras investigaciones, bueno, las otras le duraron más tiempo antes que se las sacaran. Lo otro, habría que haber pedido, porque resulta, si lo que se estaba investigando era el traspaso de una minera, aparte de lo de la pesquera, ¿cómo, o sea, habría que haber pedido también el contrato? ¿Cómo se puede entender que no haya estado el contrato definitivo y solamente un acuerdo? Eso, ¿usted también lo hubiera pedido, el contrato final por el cual se vende algo? ¿No parece obvio? Mire, más que lo que yo hubiera hecho, me parece que son las diligencias que razonablemente cualquier fiscal que hubiera intentado investigar esto con profundidad habría efectuado. Tiendo a pensar, para exculpar de cierta manera la actuación del fiscal Guerra, que creo que no le dio la relevancia a ese contrato o a ese preacuerdo que él vio que hoy día la ciudadanía le está dando. Esta noticia fue conocida por la ciudadanía del año 2017 a través de una información de prensa, y en ese momento tampoco se le dio, diría yo, la relevancia que está teniendo hoy día. Y tiendo a pensar, por lo tanto, que fue más bien una inadvertencia del fiscal, que puede también tener que ver con el hecho de que él haya investigado individualmente en esta causa sin haberse hecho acompañar por otro equipo de fiscales que con mayor experiencia. Hay que recordar que el fiscal Guerra no era un fiscal experto en causas de alta complejidad, podrían haber tenido un mejor ojo para efectuar esta investigación. Sí, y bueno, de hecho, uno de los valores de la investigación que se hace en este consorcio internacional y en el caso de Chile, de CIPER y la BOT, es que ponen en relevancia algo que se había publicado, pero que yo, por ejemplo, reconozco públicamente que no tenía para nada claridad de esta cláusula. Creo que en general la opinión pública, como usted menciona, no tenía mucha claridad respecto de esta cláusula que condicionaba el no cambio de la condición del terreno, del área, para que se pudiera desarrollar la minera, ¿no? Quisiera preguntarle a usted, ¿qué atribuye? O sea, usted
¿Cómo calificaría la investigación? ¿Fue una investigación entonces, a ver, una investigación que no pidió los correos del presidente Sebastián Piñera, una investigación que no pidió los WhatsApp, una investigación que no tenía el contrato definitivo? ¿Puede calificarse como una investigación profunda? No, me parece que claramente, y me cuesta creer que puedan haber dos voces en este sentido, esta fue una investigación deficiente y que no abordó en profundidad este tema, que es un tema evidentemente relevante y grave. Justamente, Mónica, me parece a mí que la gracia que tienen las investigaciones periodísticas que se han hecho, y eso es válido también para investigaciones que se hacen en el Ministerio Público, es el trabajo mancomunado de diversos actores, ¿no? Esta es una investigación periodística en la que han trabajado más de 600 periodistas en el mundo, varios de ellos en Chile, al menos 3 o 4. Bueno, eso es válido también para una investigación en el ámbito del Ministerio Público. Es fundamental el trabajo en equipo, el potenciamiento de las personas, de los equipos que trabajan en una investigación, y evidentemente ese estándar, al menos en este caso, no se cumplió. La investigación respecto al tema del pago de la tercera cuota es una investigación deficiente. Yo creo que respecto a eso no hay dos opiniones. Y cuando uno piensa a futuro, porque se dice, bueno, se va a volver a investigar, ¿usted confiaría en que ahora va a ser distinto con el mandato del fiscal Abbott, el fiscal nacional? Usted ha sido muy crítico con él. Entonces la pregunta es si es que realmente el Ministerio Público tiene la fortaleza como para investigar a este u a otro presidente, a las máximas autoridades, a los parlamentarios, a los senadores. Porque si uno se guía por lo que ha sido la historia o por esta misma investigación, la pregunta se la doy a usted, se la traspaso a usted. ¿Cree que el Ministerio Público tiene la fortaleza para realmente realizar una investigación seria, acuciosa? Yo diría 2 puntos a este respecto. Lo primero, este es un caso complejo. No es fácil acreditar un hecho de este tipo y, por lo tanto, el que no se llegue a un resultado no implica necesariamente que no se hayan hecho todos los esfuerzos para investigar el caso, que es lo importante. Entonces, yo temperaría las expectativas de la ciudadanía en cuanto al resultado que pueda tener esta investigación. Es una investigación compleja, ha pasado además mucho tiempo y, por lo tanto, los resultados de una investigación son difíciles de prever. Eso no quiere decir que lo que sí es exigible es que se hagan todos los esfuerzos, es que la investigación se agote, es que todas aquellas diligencias investigativas razonablemente relevantes se realicen. Y eso efectivamente, en un esquema que tenemos hoy día de investigación criminal, se ve dificultado, básicamente, y esta es la crítica que hemos hecho más allá de la crítica personal que yo he tenido con el fiscal Abbott, es al sistema de nombramiento en la institución, tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial, pues el sistema inhibe a que las altas autoridades realicen investigaciones profundas cuando están involucrados intereses importantes en juego, especialmente de la clase política. ¿Y por qué? Porque el ascenso de todos esos funcionarios, de fiscales y de ministros de Corte y de la Corte Suprema, están supeditados a su aprobación, en definitiva, por una votación de 2/3 de los senadores en ejercicio. Entonces, un fiscal o un ministro que efectivamente tenga razonablemente interés legítimo de ascender en su carrera judicial o fiscal puede efectivamente ver torpedeado ese ascenso si es que ha tenido investigaciones o decisiones jurisdiccionales que puedan contraponerse a los intereses de estas personas. El diseño institucional que tenemos es un diseño que inhibe a que las instituciones sean rigurosas con esas altas autoridades y por lo tanto es un diseño que deberíamos cambiar en la nueva Constitución. O sea, en simple, con este diseño institucional, ¿usted no confía en lo que puede hacer esta nueva investigación al presidente? No es un tema de confiar o no confiar en la institución. El sistema tiene un diseño que impide que estas investigaciones sean razonablemente eficientes, rigurosas. Okay. Y ese diseño tenemos que cambiarlo. Hay otro tema que se menciona en la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas y al que se ha dado tal vez menos atención, y es el siguiente, que le planteo para que nos explique si esto genera delitos, no genera eventualmente delitos, en caso además de que finalmente se plantea la pregunta, no se da la respuesta, por eso lo planteo en esos términos. Desde el gobierno se ha dicho que todos los impuestos de esta transacción se pagaron, y quien realizó la investigación, Franziska Schöning, decía ayer en CNN Chile que no tiene por qué dudar que sea así, pero que ellos no han apuntado a eso, a lo que apuntan es a otra cosa. El dinero con el que pagan los hijos del presidente Sebastián Piñera su participación en esta empresa proviene, lo dicen ellos mismos, de una donación que hace el padre en vida. Y esto requiere un pago de impuestos.
que puede llegar hasta el 25%. Usted me corrige si no es así. Si ¿cómo es fácil o no es fácil acreditar que se hayan pagado esos dineros? Le pregunto, abogado. Y lo otro, si no se hubieran pagado, ¿esto es penalmente perseguible? ¿Solo una falta administrativa? ¿Cómo se cataloga? En ese tema específico yo diría que hay que tener presente también la fecha en que esto ocurrió. Si efectivamente estamos hablando de hechos ocurridos, como pareciere, antes del año 2010, a mí me parece que también vamos a tener en el ámbito administrativo del cobro de impuestos que pudieran no haberse pagado una dificultad. Yo creo que eso es fácil de chequear en cuanto a si eso se realizó o no. Además de pago de impuestos, la donación exige además un trámite ante los tribunales de justicia, que se conoce como insinuación, una autorización. Ante un juez, ¿no? Claro, ante un juez civil que debe autorizar la donación. No es un trámite sencillo de realizar. El problema y que facilita la evasión de impuestos no está necesariamente en no realizar el trámite, sino en la subvaloración de los bienes que se están donando. Y ahí entonces efectivamente hay un forado donde efectivamente puede haber una evasión tributaria. Es decir, que yo dono determinados bienes, pero que el avalúo comercial de esos bienes que estoy donando, de esas acciones, derechos, lo que fuere, probablemente pueda ser sensiblemente menor al valor real que tienen esos bienes. Ese es un tema que debería investigar el Servicio de Impuestos Internos. Creo en todo caso que probablemente, más allá del caso del presidente Piñera, lo que se pone en discusión también es la utilización del vehículo de los paraísos fiscales para todo este tipo de transacciones. No solo en el caso del presidente Piñera, se han conocido también otros grandes empresarios con estas conductas, según revelaciones que ha hecho este mismo sistema de Pandora Paper, pagos de también ciertos dineros vinculados a la AFP, dividendos, etcétera. Y todo eso, creo yo, debiera movernos a una reflexión más profunda respecto a la utilización de paraísos fiscales. A mí me llama la atención el silencio que a este respecto ha tenido, por ejemplo, la CPC o la SOFOFA. Creo que sería importante que los gremios empresariales dieran su opinión respecto a la utilización de estos vehículos de los paraísos fiscales para estos hechos, porque comprenderá usted, Mónica, que en el caso del presidente Piñera, si una persona que tiene domicilio en Apoquindo y otra que tiene domicilio en la Avenida del Bosque hacen un negocio sobre un bien que está en la cuarta región, la verdad que no se entiende que en vez de firmar ese contrato en la notaría de la Plaza de Armas, vayan a hacerlo a las Islas Vírgenes, ¿no es cierto? Es evidente que ahí hay un fin que, como el propio presidente Piñera lo decía en esa conversación con el actual presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, los paraísos fiscales reconocidamente sirven para favorecer el lavado de dinero por una parte y la evasión de tributos por otra. Son palabras del propio presidente Piñera en las que yo no puedo sino coincidir. Para cerrar brevemente, en su experiencia y de lo que se ha informado del caso, ¿es dable creer que el presidente Sebastián Piñera no conocía el negocio que iban a realizar y que no estaba bajo un fideicomiso ciego, sus hijos representados, eso sí, por una tercera persona, vendiéndole la participación en Dominga finalmente a uno de los mejores amigos del presidente? Bueno, la misma descripción que hace usted hace que esto sea difícil de creer, ¿no? El hecho de que estemos hablando de una transacción muy millonaria, incluso muy relevante para el propio presidente, que tiene un gran patrimonio. Estamos hablando de una transacción de 125 millones de dólares entre su familia, sus hijos y uno de sus mejores amigos. Creer que esa transacción no fue conocida por el presidente, a mí me parece que es una afirmación que hay que tener mucha audacia para sostenerla y mucha ingenuidad para creerla. En términos semejantes se han expresado incluso diputados de la propia coalición de gobierno. Creo que simplemente creer por los dichos del presidente que no estuvo en conocimiento de esos hechos es algo un poquito ingenuo a sostenerlo. Abogado Carlos Gajardo, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Que esté muy bien. Gracias a usted por la invitación. Buenas noches. Nos vamos a la pausa y regresamos.